Aprendiseñantes presenta el diario de Ana Frank, octava parte. Martes 15 de junio de 1943. Querida Kitty, siempre tengo muchas cosas para contarte, pero a menudo las paso por alto, por no juzgarlas suficientemente interesantes, y asimismo, por miedo de aburrirte con demasiadas cartas. He aquí las últimas novedades. Seré breve. No han operado la úlcera del señor Bosen. En la mesa de operaciones el cirujano comprobó que había un cáncer demasiado avanzado para extirparlo. Volvió a cerrar y lo mantuvo en el hospital durante 3 semanas, alimentándole bien, antes de mandarlo a su casa. Lo compadezco profundamente y si pudiera salir, no habría dejado de ir a verlo a menudo para distraerlo. ¿Cómo extrañamos al bueno de Bosen, que nos tenía tan al corriente de todo cuanto sucede y se dice en el depósito, prestándonos ayuda y alentándonos? Pobre amigo, qué desgracia. El mes próximo habrá que ceder el aparato de radio. Los alemanes los requisan todos. El señor Copius está obligado a entregar el suyo a las autoridades, pero nuestro protector ha comprado en el mercado negro un aparato Baby que reemplazará al gran receptor Philips. Es una lástima tener que desprenderse de una radio tan buena, pero una casa que sirve de escondite no puede permitirse atraer la atención de las autoridades con una irregularidad. Vamos a colocar aquí el receptor Baby, un receptor clandestino, en casa de judíos clandestinos que compran en el mercado negro con dinero clandestino. Todo el mundo se esfuerza por conseguir un viejo receptor para entregar a las autoridades en lugar del que ellos reclaman. Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa para todos ese alentador ánimo, arriba el corazón, volverán tiempos mejores, del cual no podemos prescindir. Tuya, Ana. Domingo 11 de julio de 1943. Querida Kitty, volviendo al problema de la educación, puedo asegurarte que me esfuerzo mucho por hacerme útil, por ser amable y cariñosa. En una palabra, por cambiar el clima y atenuar la lluvia de observaciones. ¡Qué estupidez pretender ser ejemplar con quienes no congeniamos! Pero en verdad, comprendo que con un poco de hipocresía tengo mucho más que ganar que con mis opiniones sinceras, que nadie ha pedido ni estimado nunca. A veces me olvido de interpretar la comedia y no puedo contener mi rabia ante una injusticia, de manera que necesito soportar durante 4 semanas o más las alusiones a la chiquilla más insolente del mundo. ¿No piensas que a veces me quejo con razón? Afortunadamente no soy rezongona, pues me agriaría cada vez más y perdería para siempre mi buen humor. He decidido dejar un poco la taquigrafía después de todo el tiempo que le he dedicado. Primero, para poder consagrarme mejor a mis otras asignaturas, y luego por mis ojos. Otra calamidad. Cada día me vuelvo más miope y hace tiempo que hubiera debido usar lentes, que me harán parecerme a una lechuza, pero imaginarás que nosotros, para salir, ayer en toda la casa no se ha hablado más que de los ojos de Ana, porque mamá ha sugerido que fuera al consultorio del oculista acompañada de la señora Copius. Ante esta sola perspectiva creí desmayarme. Salir no es una tontería. ¿Puedes imaginártelo? Salir a la calle. Estar en la calle. Sería increíble. Al principio solo de pensarlo me asustó mucho. Luego me sentí encantada. Pero no es tan sencillo como parece. Esta decisión concierne a todo el mundo, y como cada uno de los interesados tiene algo que decir, no han podido ponerse de acuerdo inmediatamente. Todas las dificultades, todos los riesgos han sido pesados y sopesados
aun cuando Miep se haya ofrecido enseguida para acompañarme. Mientras saqué del armario mi abrigo gris, pero me queda tan chico que parece de mi hermana menor. Siento verdadera curiosidad por ver qué resulta del proyecto, aunque pienso que será abandonado porque, entre tanto, los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá está una vez más persuadido de un final próximo y rápido. Eli nos confía a Margot y a mí una gran parte de su trabajo de oficina. Eso le ayuda enormemente y a nosotras nos hace sentirnos útiles e importantes. Se trata de clasificar la correspondencia y de inscribir las ventas. Todo el mundo puede hacerlo, pero nosotras somos muy concienzudas. Miep siempre anda agobiada como una mula de carga. No hace más que transportar paquetes. Casi todos los días recorre kilómetros para conseguir algunas hortalizas que trae en grandes bolsas atadas a su bicicleta. Cada sábado, fielmente, llega con 5 libros de la biblioteca. Los esperamos toda la semana con impaciencia. Exactamente como niños a quienes se ha prometido un juguete. Las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan para quienes están escondidos. Libros y más libros y la radio, esa es toda nuestra distracción. Tuya, Ana. Martes 13 de julio de 1943. Querida Kitty, con permiso de papá, ayer después de almorzar, preguntó a Dussel si por favor querría concederme, más cortesía imposible, el uso de la mesa en el cuarto que compartimos 2 tardes por semana de 4 a 5:30. Una pequeña explicación. Yo la utilizo todos los días de 2 a 4, mientras Dussel duerme la siesta. A partir de las 4, la habitación y la mesa me están vedadas. Por la tarde hay demasiada gente en el cuarto de mis padres para poder estudiar allí, y además, a papá también le gusta utilizar la mesa cuando tiene trabajo. Considero haber pedido algo razonable y lo hice por pura cortesía. ¿Y qué imaginarás que el señor Dussel contestó? No. Lisa y llanamente, no. Me sentí indignada. Le pregunté la razón de su negativa, bien decidida a no dejarme avasallar. Pero él me mandó a paseo. He aquí lo que me dijo. Yo también tengo que trabajar. Si no lo hago por la tarde, no trabajo en absoluto. He de terminar mi tesis, en caso contrario, ¿de qué valdría haberla comenzado? Y tú no tienes nada serio que hacer. La mitología no es trabajo. Tejer y leer tampoco. Yo me he reservado la mesita y me la quedo. He aquí mi respuesta. Pero, señor Dussel, yo trabajo todo lo seriamente que puedo. En la habitación de mis padres es imposible por la tarde. Le ruego que tenga la amabilidad de reflexionar sobre lo que le he pedido. Acto seguido, Ana, muy ofendida, le volvió la espalda e hizo como si el gran doctor no existiera. Me sentí llena de rabia frente a aquel Dussel abominablemente mal educado cuando yo me había mantenido tan correcta. Por la noche me arreglé para hablar a solas con Pim. Le conté cómo habían sucedido las cosas y discutí con él de qué manera tenía que portarme, porque no quería ceder y deseaba resolver el asunto completamente sola, si era posible. Pim me dio algunos consejos, entre otros el de aguardar hasta el día siguiente, porque me sentía demasiado exaltada. Pero eso no me gustaba. Después de limpiar la vajilla, me reuní con Dussel en mi cuarto. Teniendo a Pim en la habitación de al lado y la puerta abierta, el aplomo no me faltaba. Empecé. Señor Dussel, usted quizá juzgue que no vale la pena considerar mi pedido más detenidamente, pero sin embargo yo le ruego que reflexione. Dussel, con la más amable de sus sonrisas, observó: sigo dispuesto, en todo instante, a hablar de ese asunto, aunque lo juzgue terminado.
A pesar de las frecuentes interrupciones de Dussel, seguía hablando. Cuando usted llegó a nuestra casa, quedó bien entendido que al compartir la habitación conmigo, compartiríamos también su uso, y usted aceptó ocuparla por la mañana, en tanto que yo dispondría de ella por la tarde, toda la tarde. Ni siquiera le pido tanto. 2 tardes por semana me parece cosa razonable. Dussel saltó como si una fiera lo hubiera mordido. Tú no tienes ningún derecho. Y además, ¿a dónde quieres que vaya yo? Le diré al señor Van Damme que me construya una casita de perro en el desván para trabajar allí tranquilo. Aquí no se está tranquilo en ninguna parte. No se puede vivir contigo sin reñir. Si tu hermana Margot hubiera venido a pedirme lo mismo, y eso estaría más justificado, yo no habría pensado siquiera en negárselo, pero a ti. Siguieron entonces las mismas críticas, la mitología, el tejido, etc. Es decir, humillaciones para Ana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida y dejó terminar a Dussel. Pero, ¿qué quieres? Contigo es inútil cualquier discusión. Tú eres el egoísmo personificado. Solo piensas en hacer lo que se te antoja. No retrocedes ante nada ni nadie con tal de salirte con la tuya. Nunca he visto una niña igual. Pero en resumidas cuentas me veré obligado a aceptarlo. De lo contrario tendré que oír más tarde que Ana Frank ha fracasado en sus exámenes porque el señor Dussel se negó a cederle la mesita. Y así sucesivamente como una catarata. A la larga yo no podía seguirle ya. Pensé, voy a darle tal bofetada que se estrellará contra el techo con todos sus embustes. Pero después me decía a mí misma, no te alteres, este tipo no vale la pena. Por fin el señor Dussel se quedó sin resuello, pero a la vez el enfado y el triunfo se leían en su cara cuando dejó la habitación con actitud pedante. Yo corrí donde papá para repetirle mi pequeña discusión en todos sus pormenores por si acaso no la había escuchado. Pim decidió volver a hablar de ello con Dussel esa misma noche. El diálogo duró una media hora. La conversación transcurrió poco más o menos como sigue. Se trataba de saber si Ana tenía o no derecho a su mesita. Papá le recordó que ellos ya habían hablado antes de eso. Él había tenido la debilidad en aquel momento de darle la razón para mantener el prestigio de los mayores frente a los chicos. Pero ni entonces ni ahora lo consideraba justo. Dussel protestó y dijo que Ana no tenía ningún derecho a tratarle como un importuno que se apodera de todo. Papá protestó a su vez, diciendo que él mismo acababa de ser testigo de la conversación entre Dussel y yo y que nada semejante había sido dicho. Algunas observaciones aún de una parte y de la otra, y papá terminó por defender mis estudios, que Dussel denominaba mi egoísmo y mis fruslerías. Este se contentó con refunfuñar. Por último, no tuvo más remedio que acceder y dejarme estudiar 2 tardes sin interrupción hasta las 5. Ha adoptado un aire de suficiencia y no me ha dirigido la palabra durante 2 días. A las 5 en punto viene a tomar posesión de su mesita hasta las 5:30 por pura niñería naturalmente. Una persona de 54 años, tan empecinada y pedante, ha de serlo por naturaleza y me parece difícil que cambie. Tuya, Ana. Viernes 16 de julio de 1943. Querida Kitty, otra vez los ladrones, y esta noche entraron. Hoy, a las 7, cuando Peter bajó al depósito como de costumbre, notó inmediatamente que la puerta de éste, así como la de entrada, estaban abiertas de par en par. Informó de ello a Pim, que se apresuró a fijar la aguja del dial del aparato de radio en la onda de Alemania y a cerrar cuidadosamente la puerta del despacho privado antes de volver a subir con Peter. La consigna para estos casos es no abrir ningún grifo y, por tanto,
no lavarse, mantenerse quietos, todos organizados para las 8, no utilizar el watercloset. Consigna estrictamente observada. Los 8 habíamos dormido bien durante la noche y nos alegrábamos de no haber oído nada. Solo alrededor de las 11:30, el señor Copius subió a contarnos toda la historia. Los rateros debían de haber abierto la puerta de entrada con una ganzúa y forzado la puerta del depósito. Como allí no había gran cosa que robar, habían probado suerte con el segundo piso. Se llevaron 2 cajitas que contenían 40 florines, tarjetas de traspaso de valores y lo más importante, todos los bonos de azúcar que representan una provisión de 150 kilos. El señor Copius piensa que estos ladrones y nuestros misteriosos visitantes de hace 6 semanas, que entonces no lograron abrir las 3 puertas, deben de ser los mismos. El incidente ha tornado de nuevo tormentosa la atmósfera. Pero eso ocurre periódicamente en el anexo. Por fortuna pudimos salvar la máquina de escribir y la caja con el grueso de dinero que subimos a la casa todas las noches para guardarlas en nuestro armario. Tuya, Ana. Lunes 19 de julio de 1943. Querida Kitty, el domingo el norte de Ámsterdam fue rudamente bombardeado. Una devastación espantosa. Calles enteras en ruinas. Llevará mucho tiempo retirar todos los cadáveres. Se han contado hasta ahora 200 muertos y muchísimos heridos. Los hospitales están atestados. Dicen que gran cantidad de niños andan perdidos buscando a sus padres bajo los escombros aún calientes. Me estremezco al recordar el rumor sordo y lejano que marcó para nosotros el comienzo de esta destrucción. Tuya, Ana. Viernes 23 de julio de 1943. Querida Kitty, quiero contarte lo que cada uno de nosotros desea hacer en primer lugar al salir de aquí. Lo que más agradaría a Margot y al señor Van Damme es meterse hasta la barbilla en un baño muy caliente y quedarse en él por lo menos media hora. La señora Van Damme, antes que cualquier otra cosa, sabotearía unas golosinas. Dussel no puede pensar más que en Lotte, su mujercita, mamá en una taza de café, papá en visitar al señor Bossen, Peter en ir al cine, y yo me sentiría extasiada al punto de que no sabría por dónde empezar. Lo que más deseo es estar en mi casa, poder circular libremente, moverme y, en fin, ser dirigida en mis estudios, es decir, volver a la escuela. Ellie se ha ofrecido para adquirir frutas clandestinamente, al precio que están. Uvas 5 florines el kilo, grosellas 0,70 la libra, un durazno medio florín, melón florín y medio el kilo, y sin embargo todas las noches puede leerse en los diarios: el alza de los precios obedece a la usura. Tuya, Ana.